interseccionalidad de las propuestas y de sujetos en las instituciones de educación superior, y perspectivas de género e implementación de políticas institucionales, y estudiantes con dificultades académicas, entre otras. En el caso particular de Colombia y Venezuela, la variante sobre educación superior inclusiva se ha extendido y diversificado a partir de la fractura social que ha generado el conflicto armado en ambas naciones. Así también el caso brasileño da cuenta de acciones para pensar los campos de la interseccionalidad, que serían estas luchas del feminismo africano, ¿no?, desarrollado por Crenshaw, donde plantea la existencia de múltiples desigualdades que afectan a las trayectorias comunes de distintos sujetos, y la interseccionalidad permite trasladar el foco de atención hacia el devenir mayoritario, situando las mismas resistencias, los mismos relegamientos que podrían experimentar más visiblemente los grupos minoritarios. En lo particular del caso brasileño, se da cuenta de acciones para pensar los campos de interseccionalidad a partir de la formación de mujeres negras y de otras etnias en las instituciones universitarias. De este modo, la producción de científica y las acciones profesionales del campo injertan un énfasis multidimensional para problematizar los programas de educación superior inclusiva como un mecanismo contrahegemónico para reducir las múltiples formas de violencia estructural que cruzan a estas estudiantes. Así, las principales tendencias pueden sintetizarse en 4 núcleos temáticos dominantes, que serían colectivos de estudiantes en situación de discapacidad, educación y empoderamiento de grupos vulnerables mediante la potenciación de los estudiantes más talentosos, pero sin pensar cómo destrabar y intervenir la exclusión y la vulnerabilidad social que define a estos grupos. Y también se agregan los colectivos feministas y que luchan por la diversidad sexual, los colectivos de estudiantes con énfasis étnicos. Los núcleos temáticos identificados, entonces, demuestran un campo común, cuya línea de base apela a la modificación de las condiciones universitarias para responder a la creciente heterogeneización de sus colectivos a través de ingresos por cuota, lo que conlleva a que las matrículas se objetivicen y la asignación de recursos también funcione a partir de ello. El desafío mayor que enfrentan las propuestas de educación superior inclusiva radica en superar el número de estudiantes minoritarios matriculados y repensar el acceso al derecho a la educación. Se observan además de las estrategias de admisión para estudiantes de minorías matriculados, lineamientos y acciones prácticas para crear comunidades más diversas y sensibles, mediante la incorporación de programas electivos o de libre configuración sobre temáticas de inclusividad, discapacidad, interculturalidad, entre otras. El problema reside en que muchas de las asignaturas introducidas se limitan a la exaltación de la diversidad, encriptándola sobre sí misma y descuidando explícitamente cuestiones relativas a la significación y alcance de la justicia social en este contexto. Es menester entonces caracterizar las estrategias de formación empleadas para aproximar a los estudiantes al objeto de la inclusión y a la reivindicación ciudadana. A esto se agregan un conjunto de razonamientos que permiten comprender las dificultades sobre la caracterización de su objeto, así como los valores, dispositivos, principios e instrumentos que la investigación inclusiva genera en la categorización de sujetos y colectivos concretos al interior de acciones destinadas a invertir el rol dominante de las instituciones de educación superior a colectivos tradicionalmente relegados de este derecho. Se incluyen además reflexiones en torno a políticas de producción del conocimiento en materia de educación superior inclusiva, enfocando el levantamiento de una perspectiva metodológica cuyos criterios aseguren mecanismos de deliberación política, sobre mecanismos que garantizan la participación para la legitimación o la participación para la transformación en dichos programas. La construcción de esta visión metodológica es eminentemente política, así como las preguntas críticas que de ella puedan resultar. Entonces, las reflexiones simples pero oportunas que se han planteado en esta conferencia buscan repensar desde la educación superior los ejes críticos de este segundo seminario de reconciliación y la paz, ámbitos que vienen de una fractura histórica y propios del conflicto social y político invisibilizado en las sociedades latinoamericanas. Cabe preguntarse de qué manera las políticas del conocimiento sobre educación superior inclusiva y sus agendas de investigación contribuyen a resolver el conflicto para la paz y la reconciliación en América Latina,
Insistimos a lo largo de esta conferencia en la necesidad de saber articular un lenguaje propio de la inclusión que sustente sus propuestas, pues la lucha ciudadana por la equiparación de derechos y por la equilibración de sus fuerzas sociales para reducir la desigualdad representa una complejidad de mayor alcance. Es decir, encierra la construcción de un nuevo orden político, histórico y ciudadano y ético. Entonces su imperativo ético de ser una máquina productora de verdades, como funcionan las instituciones de educación superior, direcciona sus esfuerzos hacia la implementación de políticas que permitan restituir la función social, aumentando las capacidades y el poderío de sus principales implicados. Otro desafío que enfrentan las propuestas de educación superior inclusiva es avanzar hacia la visibilización del sujeto político como elemento crucial en la deliberación de sus propuestas. De lo contrario, continuarán imponiendo un conjunto de formas condicionales basadas en políticas de integración e inserción que no hacen otra cosa que encauzar a sus principales beneficiarios a recoger y articular fragmentos de un mundo despedazado desde el punto de vista de la significación sugerida. Las respuestas posibles que las instituciones de educación superior pueden articular para abordar el conflicto de paz y reconciliación se encuentran implícitas en los marcadores de interseccionalidad política, permitiendo contrarrestar la producción y la reproducción epistemológica tradicional, que desvirtúa el papel de las intervenciones y articula determinados travestismos en tanto discursos y formas condicionales requeridas para este nivel. Según mi modelo, las propuestas desarrolladas ponen en evidencia implícitamente nuevos mecanismos de dependencia epistémica, sin transformar la realidad concluyente, pero bajo una misma lógica epistémica. Esta situación ha condicionado la historia del pensamiento educativo sobre la inclusión en gran parte del mundo, olvidándose reformar la vida ciudadana y la vida de la educación. La educación superior carece entonces de herramientas para analizar el conflicto social, político, ético y ciudadano, concebido como una ampliación progresiva y sistemática de la exclusión, la segregación y las diversas formas de vulnerabilidad y desigualdad dispuestas en su interior. A esto se agregan las diversas contradicciones que enfrentan las reformas de la región que afectan a la operacionalización de los derechos humanos, que son garantías para todos los ciudadanos y no solo para aquellos sobrerepresentados como sujetos o objetos de vulnerabilidad. En este sentido, la lucha por la inclusión asociada a las personas en situación de discapacidad en la educación superior no representa una batalla novedosa en cuanto a sus fines y propósitos, puesto que se han documentado diversas acciones tendientes a garantizar su derecho desde hace 4 décadas en países como Brasil, Argentina, Chile, posicionando de este modo un discurso que privilegia la accesibilidad del derecho a la educación y al mismo tiempo desafía la heterogeneidad de las instituciones para implementar estratégica y situacionalmente condiciones de mayor aceptabilidad al interior de sus estructuras. A esto se agregan las tensiones que buscan restituir la regulación estatal y promover el derecho universal a la educación, sin cuestionar oportunamente las fracturas históricas y las disidencias políticas que han contribuido en Latinoamérica a la proliferación y a la cristalización de tecnologías de invisibilización, dominación y relegamiento para determinados colectivos de estudiantes definidos social y culturalmente como minoritarios. Se exige de este modo entonces cartografiar qué eficacia simbólica adoptan los procesos de invisibilización, dominación, resistencias y relegamientos en los colectivos mayoritarios, considerando un corpus metodológico y una reformulación de valores para investigar la inclusión y sus múltiples formas de exclusión en el campo de la educación superior, como parte de un conflicto social y político concebido como expresión creciente de desigualdad. Así, tanto las propuestas como las políticas que abogan por una educación universitaria de tipo inclusiva enfrentan el desafío de construir las bases de una arquitectura capaz de albergar y rescatar a todos los colectivos de estudiantes a través de la educación, evitando consolidar prácticas de predominio, monopolio y acaparamiento de oportunidades. En otras palabras, el desafío que enfrentan las instituciones de educación superior consiste en construir dispositivos que les permiten atender los procesos de exclusión, distinción y opresión que enfrentan todos los estudiantes en su paso por la educación superior, representando un avance fundamental en la reformulación del campo investigativo, de la inclusión y de las condiciones necesarias para despatriarcalizar y descolonizar el pensamiento sobre el devenir minoritario y sus micropolíticas de producción.
Esta conferencia ha tenido como propósito cartografiar lo no dicho, lo no reconocido, al interior del discurso vigente de la educación inclusiva y en particular en el contexto de la educación universitaria de tipo inclusivo. El desafío consiste en pensar nuevas formas condicionales que sustenten una arquitectura ideológica, pedagógica, procedimental, ética, que considere las variables diferenciales que producen y cristalizan diversas tecnologías de inclusión invisible o variantes de pseudo-inclusión al interior de construcciones críticamente justas socialmente. En otras palabras, los dilemas éticos y políticos que enfrenta la educación inclusiva desde la reformulación de sus bases teóricas, metodológicas, implica subvertir la proliferación de sistemas de razonamiento o de vigilancia normativa para pensar la diversidad. En particular, el discurso y las políticas de producción del conocimiento vigentes en materia de educación inclusiva se posicionan sobre este mecanismo normativo invisible para pensar y asumir la diversidad al interior de su estructura. Frente a este cuestionamiento, cabe preguntarse qué sistemas de razonamiento asociados a la lucha por la educación inclusiva refuerzan o disminuyen la proliferación de sistemas, tecnologías de vigilancia normativa de la diversidad al interior de las estructuras de escolarización. ¿Desde qué perspectiva los planteamientos epistemológicos insípidos y sus técnicas políticas de producción del conocimiento articuladas al interior del campo de la inclusión refuerzan o imponen invisiblemente marcos normativos para pensar, denunciar e intervenir las relaciones estructurales de desigualdad, exclusión, subjetividad y opresión? O bien, ¿bajo qué parámetros los argumentos intelectuales asociados a la reformulación del campo epistemológico, investigativo, ético y metodológico contribuyen a subvertir radicalmente los sistemas diferenciales que codifican o encriptan el devenir mayoritario y el devenir minoritario en la lucha por la inclusión? El carácter dialéctico de la inclusión exige una reformulación metodológica sobre sus formatos de investigación, con el propósito de caracterizar las formas complejas en que los obstáculos impiden que los estudiantes participen, accedan y realmente tengan éxito en la educación. Así, las propuestas de educación superior, y en particular aquellas que apelan por una educación universitaria inclusiva, silencian los efectos de la justicia social, cuando el énfasis se pone en los efectos y en las diferencias, que caracterizan a la multiplicidad de instituciones de educación superior, dando paso con ello a una disciplina política jerárquica para pensar estratégicamente los apoyos relevantes destinados a transformar la educación terciaria en su conjunto, situación que describe de forma más oportuna las políticas de asignación de recursos y sus respectivas prescripciones según la tipología de instituciones y el sector al que pertenece. Un claro ejemplo representan las políticas de pseudo-gratuidad impulsadas en Chile durante 2015-2016 y las tensiones propias de la acreditación de instituciones de educación superior y sus carreras y el acceso a recursos estatales y de investigación para mejorar las condiciones académicas de su estudiantado. Las concepciones de la inclusión como construcción de proyecto político muestran que eso no se reducen a una inclusión funcional y relacional de grupos minoritarios o a colectivos de mayor representación, o bien a la sobrerepresentación de la discapacidad y la necesidad educativa especiales al interior de su discurso, pues con ello se estaría implantando una política de compensación sin resolver las desigualdades estructurales que condicionan el sistema social y se reproducen en distintos niveles educativos. La implementación de políticas y programas de compensación en el marco de acciones destinadas a destrabar las desigualdades de oportunidades se han concentrado en atacar los modelos de déficit y privación que afectan a determinados colectivos de ciudadanos, imposibilitando la emergencia de una arquitectura más radical, que vaya en beneficio de la totalidad de la población. Desde otra perspectiva, las políticas de compensación convertidas en políticas de inclusión intentan restituir la función social hurtada a colectivos minoritarios, disciplinando su subjetividad e intentando maximizar sus capacidades, restando su potencia e incorporándonos progresivamente a estructuras y grupos ya definidos. Entonces, a contextos que ya justamente han sido altamente violentos para los colectivos. Este mecanismo de inclusión funcional en sus propósitos explicita una perspectiva incorporacionista de sujetos excedentes y abyectos a estructuras normativas ya establecidas. La lucha por la educación superior inclusiva debe dar cuenta de las singularidades oprimidas y marginadas por las estructuras de poder instauradas al interior de las instituciones de educación superior. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva funcional, la educación superior inclusiva explicita un discurso crítico reducido a la necesidad educativa y a la discapacidad, y con ello a la aceptación de la diversidad constituida y construida como un dispositivo de
de diferenciación y codificación binaria. Por lo tanto, es menester rescatar la diversidad como una propiedad inherente a todo ser humano. Estas referencias explicitan un modelo de dependencia epistemológica normativa y eurocéntrica y patriarcal para pensar las políticas de producción del conocimiento sobre educación inclusiva, especialmente desde la articulación de mapas abstractos con criterios igualitarios bajo mecanismos de exclusión que afectan a todos los estudiantes y con ello imposibilitan la descolonización del espacio de la educación superior para toda la totalidad de ciudadanos. El escenario de la educación universitaria se reduce a discursos funcionales, entonces, y relacionales, que no hacen otra cosa que imponer una visión colonizadora sobre los sujetos y sus contextos y prácticas que ideológicamente apuntan a la liberación y transformación, y en la práctica se reducen al contacto e intercambio entre grupos diversos y personas procedentes de diversas clases sociales y contextos culturales, sin repensar en los espacios de violencia que suscitaron su exclusión. En otros términos, estas ideas refuerzan la presencia de vigilancia normativa que neutralizan el acceso a los sistemas diferenciales que afectan, condicionan, producen las tensiones dialécticas del devenir mayoritario y del devenir minoritario. El desafío que enfrentan las instituciones de educación superior consiste en articular mecanismos que permitan destrabar las políticas de producción del conocimiento que sustentan la proliferación de acciones de tipo incorporacionista normativas y pseudoesperanzadoras como parte de estrategias de resignificación social. Se necesita que el pensamiento por la inclusión educativa en la educación universitaria interrumpa las fracturas sociales y reconozca el conflicto que cristaliza dichas fracturas en un dispositivo de deliberación, transformación, subversión del orden hegemónico. Los énfasis adoptados permiten observar que la batalla por la educación universitaria de tipo inclusiva se ha posicionado, según Watt-Kwan, desde políticas educativas institucionales de tipo compensatorias y paternalistas que justifican la lógica binaria dominante resuelta a través de la integración de programas de ajuste a acomodación estructural. Las políticas de producción del conocimiento en el campo de la educación inclusiva deben ser conscientes que la conquista sobre este campo de conocimiento solo será exitosa en la medida en que el resto de los derechos ciudadanos sean modificados. De otra forma, las medidas promoverán, en palabras de Unzué, una igualdad entre iguales como desiguales, cuyo resultado ulterior derivará en recoger los fragmentos de un mundo despedazado y altamente excluyente. Situación que experimentan las prácticas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad o de estudiantes transgéneros una vez concluidos sus estudios terciarios. Estos últimos, me refiero a los estudiantes de transgéneros, con mayores situaciones de violencia estructural, especialmente por la invisibilización social a su identidad en múltiples documentos jurídicos y ciudadanos. Todas estas situaciones refuerzan que el discurso por la inclusión actúa de forma ficticia al interior de las instituciones de educación superior, que en sí mismas estas operan como máquinas productoras de verdades, tendiendo a la idealización de un contexto altamente violento para sus múltiples colectivos. Se agrega además la necesidad de fortalecer al sujeto político al interior del discurso y de la educación superior inclusiva como recurso clave en la comprensión y transformación del mundo. La reforma de la educación superior, desde parámetro inclusivo, tiene como imperativo ético examinar y reexaminar las luchas ideológicas sobre la opresión, la desigualdad silenciada, la vulnerabilidad, la estructural, la exclusión, como explicación colonizadora de las principales patologías sociales que afectan al sistema educativo. Por tanto, se introduce la necesidad de construir la política como mecanismo de abandono de prácticas institucionalizadas en este contexto. Descolonizar el escenario de la educación superior a la luz de la inclusión visibiliza la necesidad de reescribir el contrato social y con ello incluir a la meta de reformar la sociedad en su conjunto. Este planteamiento se opone a la concepción burocrática y técnica sobre la equiparación de oportunidades, permitiendo que las instituciones de educación superior sean más receptivas a las necesidades de grupos con pocos ingresos o grupos minoritarios o grupos uniparentales u otros grupos excluidos. A esto se agrega la escasa fundamentación que efectúan dichas propuestas cuando se refieren a equidad, igualdad, inclusión, justicia social, contrarrestando los intereses democráticos más intrínsecos que cada comunidad y colectivo persigue. Se observa un proceso en el que unos valores, a menudo opuestos o contradictorios, como la igualdad, la justicia, la autonomía, la eficiencia, la responsabilidad, la competición y la excelencia, se organizan según prioridades políticas. Estas tensiones sin duda exigen la transición histórica
la transición histórica de los modelos de democracia, ciudadanía y Estado en el marco de las políticas vigentes, que fabrican destinos sociales diferentes para cada persona al interior de la institución. La transformación más importante o más inminente que enfrenta la creación de un sistema universitario sustentado en un marco ideológico, político y ético de inclusión invita a subvertir los efectos del mercado neoliberal frente a la crisis de la igualdad de oportunidades, donde esta última carece de elementos para demostrar su éxito frente a los efectos del mercado, que ocasionan la desventaja social, educativa, cultural y material de las sociedades latinoamericanas, y no en mecanismos basados en el rendimiento y financiamiento en función de ello. La instauración simbólica de círculos de culpa y rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior para demostrar su idoneidad al recibir determinados recursos y apoyo, exige superar la hostigación de diversos colectivos de estudiantes como parte de matrículas por cuotas implementadas por políticas de producción del conocimiento en materia de educación superior inclusiva, derivando de la oficialización de medidas que solo en el caso de los estudiantes con alguna desventaja social diversifican los mecanismos de ingreso a dicha institución, desconociendo los dispositivos de opresión que los circundan y que pueden ocasionar o afectar a sus trayectorias educativas y sociales, que son superpuestas en marcadores de desigualdad una vez concluido su paso por la educación superior. La lucha por la educación superior inclusiva no se basa únicamente para pensar a quienes desbordan las estructuras educativas, sino que más bien se dirige a cuestionar las estructuras políticas que conllevan a dicha situación. Las políticas de producción del conocimiento sobre este caso reconfiguran inexorablemente sus identidades de fracaso y los empujan fuera de la educación superior. La defensa del derecho de acceso debe aspirar a algo más que aumentar el número de estudiantes matriculados. En este sentido podemos ver, según los aportes de la literatura especializada, que las manifestaciones del discurso por la igualdad de oportunidades en el marco de las propuestas de educación superior inclusiva se organizan en base a 4 niveles de análisis. La primera categoría, según Wu, sería igualar las oportunidades en la vida. La segunda sería la competición abierta por escasas oportunidades. La tercera sería igualar el cultivo de las capacidades diferentes. Y la cuarta categoría, asociada a la igualdad de oportunidades, dice que el nivel de logro educativo independiente de los orígenes sociales. De acuerdo con esto, podemos ver que la igualdad de oportunidades en la vida, que sería la primera categoría o dimensión del discurso que lucha por la igualdad de oportunidades, plantea que la igualación de oportunidades puede efectuarse a través de la escuela, especialmente logrando que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Ese es el discurso crítico-positivista. Esta idea se encuentra en la base de la genealogía del discurso vigente de la inclusión. Es interesante documentar cómo expresa Emiliosi que la escuela puede igualar intencionalmente oportunidades, no obstante explicita que para que esto acontezca, efectivamente se necesita intervenir en el resto de los derechos sociales. Tanto Wood como Emiliosi concuerdan que el logro de la igualdad de oportunidades en la vida depende directamente de la transformación de todos los derechos ciudadanos. En cambio, Wood plantea que la categoría 2, que habla sobre el discurso de la igualdad de oportunidades, se denomina competición abierta por las escasas oportunidades. En esta categoría se expresa la necesidad de repensar y reconceptualizar la concepción sobre igualdad educativa como una prerrogativa a un derecho universal. Asimismo, enfatizan en la deconstrucción de los factores como el talento y la inteligencia al interior de los discursos, que apelan por la igualdad de oportunidad y la inclusión, preguntándose si estos deben ser o no utilizados para la asignación de recompensas. La dimensión 3 se denomina igual cultivo de capacidades diferentes. Esto se manifiesta en la propuesta como la deconstrucción del discurso de la inclusión, que exige revisar, deconstruir, direccionar el constructo de inteligencia e inferencia. En el imaginario escolar, la primera aparece como una concepción escolarizada, me refiero a la inteligencia, y no asociada a una dimensión cognitiva, ¿ya? Y siempre asociada a la ideología del don, está la inteligencia, porque este niño tiene este don y que bendito sea, pero no se hace un análisis crítico en torno a las posibilidades que efectivamente demuestra el talento humano. Y por otra, se plantea que la idea de las diferencias siempre como sujetos ausentes o carentes de reciprocidad, evitando con ello un marco comprensivo para relacionar la diversidad como una propiedad intrínseca al humano y la inteligencia como una capacidad flexible presente a todas las personas.
En el modelo neoliberal se refuerza la concepción de inteligencia asociada al capitalismo cognitivo. Es decir, tener más títulos, tener mayor predominio por capital. Y el cuarto nivel de la igualdad de oportunidades plantea el nivel de logros independientes de los orígenes sociales. Y aquí es donde se ha situado la lucha, por ejemplo, en el Cono Sur, creando programas propedéuticos para rescatar o restituir la función social a los estudiantes más talentosos de grupos más pobres social y económicamente. Entonces, esta dimensión plantea la categoría asociada al logro educativo de clase social, rompiendo de esta forma la concepción dominante que refuerza que los grupos más vulnerables necesitan. La cuarta categoría identificada por Wood se denomina el nivel de logros educativos independientes de los orígenes sociales, y ha sido en esta dimensión donde ha existido una proliferación de programas de inclusión universitaria destinados a denominados programas propedéuticos, bachillerato, programas de potenciación, es decir, programas que lo que hacen es rescatar los talentos, ¿ya? Parten de la premisa que los talentos están distribuidos en toda la sociedad, pero lo que hacen es rescatar estos talentos de aquellos sectores que son más vulnerables social y económicamente y brindarle un proceso formativo en la educación universitaria. Sin embargo, desde ahí también se refuerza la idea que mencionábamos anteriormente, una inclusión funcional y relacional. Lo incluyo y lo hago compatibilizar en un contexto normativo que ya a él lo ha excluido, pero no subvierto esta matriz que genera la exclusión y que genera la dominación social. Y en este sentido, esta categoría de niveles de logro educativo independiente de los orígenes sociales explicita, según Wood, que los logros educativos de la clase social implican siempre romper de esta forma la concepción dominante que refuerza que los grupos más vulnerables necesitan mayor eficacia en sus prácticas educativas, provocando un mecanismo de culpa por bajos resultados al interior de sus comunidades y con ello omitiendo las cuestiones más importantes sobre justicia social como elemento de transformación. Esta visión responde a un modelo compensatorio basado en la patologización de los estudiantes y en sus comunidades de bajo rendimiento académico. Sin duda que las tendencias actuales orientadas a pensar la inclusión más allá de sujetos históricamente codificados como binarios estructuran líneas discursivas a partir de la categoría número 4, es decir, a niveles logro educativos no tienen que ver con la clase social, pues reconocen que los talentos se encuentran distribuidos equitativamente en las diversas clases sociales, reforzando con ello la imposición del deber minoritario sin reducir las fuerzas estructurales que producen la desigualdad y la exclusión, y articulan de este modo explicaciones desde parámetros naturalizados. La interrogante que surge es si teóricamente existe este reconocimiento, ¿por qué razón persisten las instituciones de educación superior inclusiva en desarrollar planes de acompañamiento compensatorios para colectivos menos aventajados socialmente? Esta idea introduce las políticas de afirmación positiva y que basadas en modelos compensatorios, las cuales representan las tónicas tradicionales para describir las nuevas suertes de resistencia a la educación superior, sin comprender con ello los niveles relativos a la desigualdad que los afectan. Las políticas de matrículas por cuota no resuelven los problemas sobre institucionalidad, aprendizaje y necesidades de formación al interior de las instituciones. Es menester que las instituciones de educación superior dispongan de acciones tendientes para la creación de nuevas formas condicionales o garantías de una arquitectura funcional más oportuna a todos los colectivos de ciudadanos que esperan ser legitimados en su paso por la educación terciaria. Como síntesis, podríamos mirar que las políticas que en la actualidad, las políticas universitarias a favor de la inclusión deben denunciar cuáles son las diferencias que marcan las diferencias, por qué y dónde, pero en entornos socioculturales y económicos que no presenten ya un trasfondo normalizado y normativo. Chireleu expresa que las políticas de educación superior y las agendas gubernamentales en la región persiguen una extraña relación entre calidad e inclusión. Justamente ambas construcciones multidimensionales y relativistas que no tienen un objeto claro para entenderse cuál es su relación, porque por un lado la calidad establece niveles de segregación y la inclusión busca resolver estos niveles de segregación. Cabe señalar que esta unión hace eco de un discurso neoconservador sobre el rendimiento y la eficacia de las instituciones,
en vez de proponer unos objetivos educativos más amplios sobre igualdad, género, inclusión, justicia social, reforzando con ello un modelo dominante que intenta equiparar oportunidades a través de un espíritu crítico y democrático que a la vez condena a las instituciones por sus resultados, demostrando con ello un travestismo discursivo para pensar la intervención y la institucionalidad desde parámetros normativos. Esta situación refuerza una visión modernista que apela a la clasificación de las instituciones de educación superior y a la asignación de recursos a partir de los resultados obtenidos, especialmente por evaluaciones externas, que presiden el alcance de supuestos estándares internacionales. Se inicia con ello un debate más amplio, pero ausente, sobre las dimensiones éticas requeridas para dar cumplimiento al ideal inclusivo en la educación superior. Es menester que las instituciones de educación superior, al interior de sus propuestas, expresen mediante criterios procedimentales un conjunto de acciones y sus respectivos indicadores de logro qué tipo de dimensiones éticas propias de la responsabilidad universitaria intentan alcanzar. La relevancia que juega la responsabilidad social universitaria en la gestión de políticas a favor de la inclusión es conjugar las responsabilidades individuales e institucionales en función de unos objetivos comunes y más amplios sobre inclusión y lucha para la justicia social. Por otro lado, contribuye, según Sarabia y Escobar, a modificar el sentido y el alcance del papel que juega la economía del conocimiento en la gestión del talento humano como requisito principal para participar de este nivel. Un problema que enfrentan comúnmente las propuestas de inclusión al interior de las instituciones de educación superior da cuenta del eslogan que adoptan sus proposiciones legitimadoras sobre la igualdad, el género, la diversidad, la equidad, la inclusión, el talento, la justicia social y la discapacidad. Cuando la intervención llega a este punto, la política institucional enfrenta un punto de inflexión que afecta a la eficacia simbólica de sus significados, especialmente cuando los esfuerzos tienden a repensar una diversidad de compromisos ideológicos, incluidos algunos que no son críticos del actual orden social ni representan un cambio de status quo. Es menester entonces que las políticas institucionales y los diversos mecanismos de apertura institucional a favor de la transformación radical de las formas condicionales requeridas por un escenario terciario de tipo inclusivo cuestionen y combatan los efectos opresivos y las formas de opresión que puedan surgir una vez implementado dicho instrumento, así como aquellos que sufren las personas como miembros de diversos grupos étnicos, raciales, lingüísticos, de clase social y otros que están enraizados en determinadas estructuras institucionales y societales. En síntesis, las agendas gubernamentales o las políticas a favor de educación superior inclusiva demuestran que una presencia de una incorporación de reclamos sociales y ciudadanos que denuncian efectos opresivos y coletazos del modelo neoliberal en educación. Gran parte de las denuncias reflejan un posicionamiento naturalizado para sostener la batalla sobre la equidad y la justicia social en el marco de la revolución por la inclusión. De modo que los reclamos han sido convertidos en problemas de Estado, reproduciendo con ello un sistema de invisibilidad permanente para pensar la experiencia de la inclusión y los mecanismos de acceso al espacio de la inclusión. Por otra parte, la presencia de objetivos de modernización de las agendas de educación superior bajo el mejoramiento de condiciones de acceso a la calidad han derivado con ello en la objetivización de matrículas de estudiantes bajo una política perversa jerárquica sobre las características institucionales y ideológicas de asignación de recursos. Una dificultad significativa que demuestran las acciones modernizadoras de la educación superior bajo los planteamientos preconstruidos de la inclusión ponen en evidencia mecanismos para avanzar hacia la diversificación de los accesos, especialmente para aquellos grupos definidos, construidos y situados política y socialmente como vulnerables, fomentando la emergencia de más disensos que consensos en la materia. A esto se agrega la imposición de tendencias colonizadoras para asumir la posición teórica y metodológica sobre este campo de trabajo. Las políticas educativas por una educación universitaria de tipo inclusiva tienen un imperativo ético de persistir en la indagación y denuncia sobre mecanismos que conllevan al incumplimiento de la democracia, la participación igualitaria y los derechos humanos al interior de sus agendas y políticas de producción del saber. La inclusión se ve seriamente mermada en la medida en que los estados latinoamericanos no intervengan en la mercantilización que condiciona el funcionamiento de su sistema educativo.
En el caso concreto de las políticas y programas que apelan por la inclusión de personas en situación de discapacidad, se documenta un conjunto de estrategias de afirmación positiva y de reconocimiento pasivo sobre los derechos y mecanismos que conllevan al empoderamiento ciudadano, especialmente desde una perspectiva dicotómica que por un lado impone el modelo epistémico tradicional basado en teorías críticas para problematizar las estructuras de escolarización, y por otro apela al discurso de la reformulación de la educación superior para todos. Sobre este particular se suscitan mayores contradicciones, especialmente desde la intersección del micromodelo que apoya la lucha por la inclusión desde campos parcelados y periféricos a la real descripción de su objeto de trabajo. El gran problema de la educación superior inclusiva en todos sus niveles denuncia la incapacidad de los campos de la ciencia educativa para sistematizar un conjunto de argumentos para enfrentar las dificultades teóricas y epistémicas que ya se han reiterado en esta conferencia. Y asimismo también se da cuenta que las políticas universitarias actúan bajo mecanismos de beca y políticas de acción afirmativa que a menudo se aplican a través de cuotas para ciertos grupos que experimentan algún tipo de discriminación y se subvierten a través de la creación de cursos especiales destinados a determinados grupos. Otra tensión que se identifica en las políticas de educación superior inclusiva demuestran mecanismos como las becas y las políticas de acción afirmativa que a menudo se aplican a través de cuotas a ciertos grupos que experimentan algún tipo de discriminación y la creación de cursos especiales destinados a determinados grupos. La emergencia de políticas de afirmación positiva y de reconocimiento ha tenido como argumento principal reducir los efectos discriminadores del pasado en colectivos tales como personas con discapacidad, grupos raciales no dominantes, grupos denominados burdamente como diversidad sexual y estudiantes talentosos provenientes de contextos vulnerables. Todas estas acciones se dirigen a pensar el devenir mayoritario y el devenir minoritario y a perpetuar la fragmentación de las desigualdades que afectan también al devenir mayoritario. Otra forma de Bueno, me agradecemos mucho. Agradecemos mucho al doctor Aldo Campo González. Pasamos ahora a escuchar a Nora Aleida García Tavares, quien nos va a hablar la ponencia que tiene que ver con hacia una educación eficaz para una inclusión real. Vamos a escuchar a Nora Aleida entonces. Cordial saludo para todos los participantes a este segundo Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación. Mi nombre es Aleida García y soy alfa educadora para las Américas. Esta ponencia tiene como título Hacia una etnoeducación eficaz para una inclusión real. Su contenido ha sido producto de la observación, experimentación, interacción y documentación de varios años de trabajo con diversas comunidades indígenas. Al analizar el recorrido, los antecedentes y la trayectoria de la etnoeducación en Colombia, nos damos cuenta que este gran avance con el que hoy contamos, por lo menos legislativamente, ha sido resultado de la lucha de los mismos indígenas. Antes del año 1900, los indígenas eran tratados como personas salvajes, carentes de alma y que debían ser incorporados a la civilización, sin importar que tenían una cultura diferente y por ende su propia lengua y cosmovisión. La Iglesia Católica era la encargada de hacer este trabajo, utilizando para ello un currículo que desconocía sus propias culturas. Dicha educación se llevó a cabo entre los años 1900 al 1970. Para 1971 encontramos los inicios de esta lucha por el cambio a favor de las comunidades minoritarias. 6 cabildos de la comunidad PAES conforman el CRIC, Consejo Regional del Cauca, y uno de los derechos a los cuales quieren acceder es al derecho de tener maestros capacitados que enseñen en sus comunidades de acuerdo a las necesidades propias de la cultura y en sus respectivas lenguas. En el 1975, los indígenas Pijaos y Coyaimas
Conformaron otra organización en el Tolima, el CRIT, Consejo Regional del Tolima, pero solo tienen su primer congreso hasta 1980. Para 1978, como resultado de la intervención o lucha de las organizaciones indígenas por su educación propia, el Ministerio de Educación reconoce, a través del decreto 1142, que la educación de los pueblos indígenas debía estar de acuerdo con sus características y necesidades. En 1982, diversas organizaciones indígenas conforman la UNIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. En su primer congreso, uno de los temas planteados era que la educación bilingüe y bicultural debía estar bajo el control de las autoridades indígenas. A mediados de los 80 se dio inicio a los programas educativos bilingües. Algunos estaban bajo la tutela de las mismas organizaciones indígenas y otros bajo la tutela de grupos religiosos. En 1984, el Ministerio de Educación constituye el programa de etnoeducación, el cual definía la etnoeducación como un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico. Definitivamente, y gracias a la gestión organizada que tuvieron los mismos indígenas, hasta aquí se veían buenos avances en el reconocimiento de una educación propia que tuviera en cuenta su diversidad cultural, sus necesidades y sus lenguas. Sin embargo, solo hasta 1991 se da el gran acontecimiento a favor de los pueblos minoritarios. El Estado colombiano, a través de la Constitución Política, reconoce la diversidad étnica del país. En ella, plasma los derechos que tienen las comunidades indígenas a una nacionalidad, pero también los derechos culturales, lingüísticos y educativos. Sin embargo, hemos de reconocer que falta mucho para que las comunidades indígenas lleguen a ser reconocidas socialmente en su totalidad como parte importante en la sociedad mayoritaria, a ser reconocidas por sus contribuciones y aportes de sus saberes y por la riqueza lingüística que proporcionan al país con sus diversas lenguas. Más bien, son vistas, en el mejor de los casos, con sentimientos paternalistas, dignas de misericordia, y a las cuales hay que ayudar porque no tienen lo que otros tienen. Y en el peor de los casos, como personas a las cuales se les debe instruir, porque pobrecitas no han podido acceder a los beneficios de la cultura mayoritaria por ser indios que no saben ni hablar bien el castellano. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la etnoeducación en la inclusión social de los pueblos indígenas? La inclusión social podría ser definida como la participación eficaz y pertinente de todos los miembros de una sociedad en los diversos ámbitos. Para la UNESCO, una educación inclusiva se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. No obstante, quien tiene la responsabilidad de otorgarla es el Estado en cumplimiento de las leyes que así lo exigen. Rosa Blanco, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, expresa que la educación es un bien común y un derecho humano fundamental del que nadie puede estar excluido porque gracias a ella es posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. Así pues, la educación es para la sociedad mayoritaria como la etnoeducación es para los pueblos indígenas. La etnoeducación es un derecho para las comunidades originarias. Sin el acceso a ella, en términos eficaces y pertinentes, será imposible una verdadera inclusión de los indígenas en la sociedad mayoritaria. Por lo tanto, seguirán siendo segregados, discriminados y, en el peor de los casos, olvidados. En este orden de ideas, también corresponde hablar de los componentes necesarios para que se dé la etnoeducación eficaz. Cada pueblo indígena tiene su propia cultura, sus propias formas de aprendizaje y su propia lengua. Aunque hacen parte de una cultura mayoritaria y les ha correspondido, de una u otra manera, aprender el castellano, no quiere decir que están preparados para recibir la instrucción escolar en la segunda lengua. La segunda lengua, o L2, solo puede alcanzar destrezas comunicativas simples en los primeros años de adquisición. Los niños indígenas en edad escolar, si bien es cierto pueden hablar el castellano como segunda lengua para efectos conversacionales, no están preparados para recibir instrucción académica en una segunda lengua.
Esta distinción entre destrezas comunicativas ha sido nombrada por Cummins y mencionada por Colin Baker en su libro Fundamentos de Educación Bilingüe y Bilingüismo, con las siglas en inglés de BICS y CAL, destrezas comunicativas interpersonales básicas y competencia lingüística cognitiva escolar, respectivamente. Para la obtención de las destrezas comunicativas interpersonales básicas, BICS, se requiere entre 1 a 2 años, depende del contacto que se tenga con la lengua. Y para la obtención de la competencia lingüística cognitiva escolar, CAL, se requiere entre 5 y 7 años. Así pues, para que un niño indígena en edad escolar alcance un nivel adecuado para recibir instrucción académica en castellano, es decir, en su segunda lengua, debe pasar por un periodo de 5 a 7 años en contacto con la L2. Y paralelo a esto, debe recibir su instrucción académica en la lengua que ya conoce, esto es, en la lengua materna. Es de aclarar que no se pretende la segregación escolar, por lo tanto social. Tampoco se pretende limitar el encuentro con los demás grupos o la cultura mayoritaria, todo lo contrario. Lo que se propone es que los pueblos indígenas tengan un sano encuentro con la sociedad mayoritaria y para ello necesitan tener la oportunidad de recibir su educación básica en la lengua que conocen, que les es familiar, en la que se desempeñan con naturalidad para luego ser integrados a la escuela mayoritaria. Rosa Blanco afirma que la escuela tiene un papel fundamental en evitar que las diferencias de origen de los alumnos se conviertan en desigualdades educativas y por esa vía de nuevo en desigualdades sociales. Una vez los niños indígenas hayan tenido una escolaridad eficaz y pertinente en la educación primaria, con un modelo escolar de transición y de mantenimiento, estarán en iguales condiciones para recibir la educación secundaria en castellano, junto con los estudiantes que tienen dicha lengua como lengua materna. Ahora bien, para recibir la instrucción académica en lengua materna, las escuelas indígenas deben contar con materiales escritos en su propia lengua y contextualizados a su propia cultura, algunos de los cuales pueden ser libros de lectoescritura, libros para la adquisición de la L2 o castellano, libros de texto traducidos del castellano, libros de lectura para reforzar la destreza. Para esta última categoría de libros, la doctora Susan Malone, consultora de educación y alfabetización, propone los siguientes: historias originales basadas en las experiencias personales de los escritores o creadas a partir de su imaginación, canciones y poesía a partir de la cultura tradicional o creada por los escritores, biografía e historias sobre gente o eventos contemporáneos o históricos, cuentos tradicionales y leyendas de la literatura tradicional, chistes, adivinanzas y dichos sabios a partir de la literatura tradicional o creados por los escritores, entre otros. Baker expresa esta necesidad de materiales en lengua materna de la siguiente manera: la literacidad en lengua minoritaria capacita el acceso a las tradiciones y a la cultura que comporta esa lengua, así como a su reproducción. Leer literatura en la lengua minoritaria puede servir tanto para la enseñanza como para el esparcimiento, para la instrucción como para el goce. La literacidad es tanto emancipadora como educadora. Y él mismo afirma: una oralidad en lengua minoritaria sin literacidad puede desactivar al estudiante. Nuestra patria, Colombia, ha sido declarada como un país plurilingüe y multicultural y con ello otorga a sus culturas minoritarias ciertos derechos, entre los cuales está el derecho a una educación que responda a sus necesidades particulares, para lo cual se ha de tener en cuenta a sus mismos líderes en la planificación de la educación que quieren recibir, en qué idioma y por ende en la creación de sus propios currículos y de sus propios materiales escritos. A continuación, algunas de las respuestas que los mismos líderes indígenas han dado al preguntarles sobre cómo debería ser la educación que se les imparta. Esto es lo que respondieron: que trabaje más desde lo propio para la vida, porque lo propio es lo que va a responder a la problemática cultural, contextualizada con cada cultura y los profesores bilingües competentes. Los nativos hablantes bilingües son los que deben manejar las escuelas convencionales existentes en las comunidades. Debe ser equilibrada lo convencional con lo propio, con maestros bilingües. Debe ser combinada tanto de lo propio como de lo occidental, ya sea en la educación política, entre otros, y que los docentes también sean bilingües para que no sea enfocado solo en lo convencional.
Debe tener conocimiento de la cultura y respetarla. Que sean contextualizados los programas del contexto dentro de la comunidad, de la cultura, para fortalecer la educación. Debe ser competente. A un nivel adecuado, ni menos ni más, para que no afecte nuestra identidad cultural. Que nos hagan partícipes en todo, que se involucren en el currículo nuestra participación, teniendo en cuenta que no hagan a un lado nuestra lengua materna, el león. La enseñanza de la educación primaria en lengua materna es vital para la autoestima de los pueblos indígenas, para la no deserción de la escuela, para el desempeño académico y por lo tanto para el acoplamiento en la sociedad mayoritaria y el desarrollo integral de los individuos. Colin Baker lo expresó de la siguiente manera: cuando el niño de la minoría lingüística se le permite funcionar en su lengua patrimonial en el plan de estudios, las pruebas sugieren que lo que resulta de ello es el éxito y no el fracaso. Tal éxito incluye el convertirse en hablante fluido en la lengua mayoritaria. La inclusión social por sí sola es solo un ideal que tiene un buen sonido en los discursos políticos. Para hacerla real, ha de pensar seriamente en una educación eficaz y pertinente para los pueblos indígenas. No queriendo decir con esto que la educación es la solución única para la inclusión social, pero sí es un gran avance para lograrla. La etnoeducación permite, de manera natural y eficaz, la participación activa y pertinente de los pueblos indígenas en la vida social mayoritaria. Sin embargo, las instituciones educativas de la cultura mayoritaria deben estar preparadas para permitirles la inclusión a los niños indígenas que llegan a ser parte de las mismas. Deben tener un programa educativo que promueva la tolerancia y el respeto a la diferencia. Un programa educativo que valore el aporte de los saberes de la diversidad cultural, que construya los conocimientos a través de la experiencia y el entorno que cada integrante de una cultura minoritaria posee. Un programa educativo que es consciente que su misión no es hacer una transferencia de los pueblos indígenas a la cultura mayoritaria, sino capacitar para fortalecer su dignidad y su valor, y para que puedan permanecer sin tener que fosilizarse en medio de una sociedad cambiante. Las culturas minoritarias no desean pertenecer ansiosamente a la cultura mayoritaria, lo que desean es un equilibrio, un sistema educativo que los prepare en el marco de la interculturalidad y el bilingüismo. Es evidente que hace más de 40 años vienen reclamando una educación propia, una educación que salga de ellos y para ellos, una educación que tenga en cuenta su cultura, sus conocimientos, sus tradiciones y, por supuesto, sus lenguas. El Estado colombiano ha de ofrecer los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para la creación de literatura en la lengua materna de cada pueblo indígena, teniendo en cuenta que no puede simplemente traducir los libros que existen en la cultura mayoritaria, sino que debe promover que dicha literatura sea creada con el contenido cultural de cada minoría. Por último, no podemos olvidar quiénes son los dueños originarios de nuestras tierras. A ellos, a nuestra gente indígena, hemos de permitirles tomar sus propias decisiones y hacerlos partícipes en la planificación de sus programas educativos y en la creación de los materiales escritos, proveyéndoles los escenarios apropiados para que sigan avanzando en la inclusión social de manera permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Nora Leida García. Ha sido muy interesante para nosotros. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el Twitter y también en el chat para que ella pueda interactuar con ustedes. Ahora continuamos con la ponencia. Tips para elaborar una ponencia. Existen varias instancias donde puedes presentar una ponencia, como reuniones. Continúa el video, entonces ahora sí voy a repetir. Entonces es la ponencia de Men Samuel May de la Rosa, quien nos presenta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Samuel May de la Rosa, pues saludo para todos los ponentes. Yo estoy participando con la ponencia sobre Cátedra Afrocolombiana. Como sabemos, aquí en nuestro país, en Colombia,
hay que implementar esta cátedra porque no es posible que nosotros tengamos un alto porcentaje de población afrodescendiente en la escuela de enseñanza básica y media, no se implemente esta cátedra, ya que también se viene trabajando en el Ministerio de Educación Nacional sobre este sistema. Nosotros sabemos hay que hacer referencia a nuestro ancestro, a la historia de la juventud que pasó por la ciudad de Cartagena en tiempos antiguos, que tenemos que implementarla, que tenemos que resaltar toda esta serie de vicisitudes que pasaron por aquí por nuestro territorio de Colombia, implementarla en la escuela, porque muchas escuelas, salvo la UNAP, no se está llevando a cabo la implementación de esta encima cátedra, con una historia muy diciente, muy explícita, porque nosotros aquí en nuestro territorio vivíamos, inclusive de escolar, era como centro de hacer personas como en Correjón, y todo resaltar todo lo que en sí pasó en nuestro territorio, que todos sabemos que se cuenta la historia de cómo favoreciendo a los invasores, que ellos mismos se autoproclamaron conquistadores. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de residencia, hay un equívoco de resaltar como héroe al señor Pedro de Heredia. Cuando este descubierto fue el que acabó prácticamente con toda la raza zenú, y el que aquí vecina aquí en el departamento de Córdoba. Entonces, toda esa serie de pasos y inconvenientes que se están manifestando, o sea, que la historia se está enseñando con estos planteles no como debía de ser. Por eso la ponencia mía va dirigida a esta implementación de esta importantísima cátedra, como es la cátedra afrocolombiana. Hay que resaltar también los personajes que por aquí pasaron, que también la historia poco menciona, como fue Cáriz, que fue un individuo, un nativo de aquí del Caribe, que fue el que más le puso resistencia a Pedro de Heredia con su ejército, se podría decir. Entonces, la palabra de fundación, uno funda una cosa cuando no hay nada, pero ese es otro vocablo que debíamos de eliminar. Cuando Pedro de Heredia llegó aquí a la ciudad de Cartagena, esto estaba fundado, quiere decir que una serie de tribus, especialmente los caribes y otros más, los guarcos aquí que estaban bien organizados, y tenían su gobernante y su niños estaban bien organizados. Entonces, el término fundación tampoco se podía mencionar que Cartagena fue fundada por Heredia, sino que yo siempre he resaltado de que ni fundada ni conquistada, sino invasión. Entonces nosotros, mi ponencia va dirigida completamente a resaltar esa historia tal cual, como lo es, y como estudiante ya próximo a graduarme de nueva ocasión, nosotros sabemos que la historia no debía, debía haber un cambio, la implementación en la enseñanza de lo que pasó aquí prácticamente, como esa historia privilegiada, que es la que se conoce hoy en día, la que conocen los que no, prácticamente no han estudiado los ancestros que pasaron por aquí, por este sitio de Colombia. ¿Cuáles ancestros me refiero? A los africanos, que
fueron traídos aquí en contra de su voluntad. Muchas veces tuvieron que traerlo, como lo que anteriormente, en contra de su voluntad para pasarse una serie de vicisitudes aquí cuando ellos los tenían todos allá en su continente africano. Entonces esa serie de personajes, no como nosotros tenemos un alto porcentaje de población afrodescendiente, más tenemos que también apoyarnos en la Constitución de 1991, cuando declaró un país pluricultural y multicultural en en todo el mundo. Entonces, a esa población nosotros tenemos que rendirle homenaje, ponerle homenaje, implementando esta cátedra. Muchas gracias, Samuel. Si quieres hacer una reflexión en este momento de manera sincrónica, ya que te veo tan juicioso escribiendo, te escuchamos. Yo cierro mi micrófono para que tú, por favor, hables. Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfecto, sí te escuchamos. No, lo que yo quiero resaltar es de que cuando debemos nosotros de contar la historia tal cual como como sucedió aquí en nuestra queridísima patria Colombia, ya que desde la enseñanza inicial, o sea, la enseñanza primaria, se le enseña a los niños una historia trivergizada de lo que realmente sucedió aquí. ¿Qué sucedió aquí? En el término de la conquista. Ese término de conquista tiene muchas vaguedades, porque aquí en Colombia no se realizó ninguna conquista, sino una invasión. Ahora, esta serie de personajes que nosotros aquí enseñamos, todos los profesores, en base al Ministerio de Educación, de que ellos fueron unos héroes. Por ejemplo, aquí en nuestra queridísima ciudad de Cartagena se le rinde un gran homenaje al primer paramilitar que tuvo la historia, como lo fue Pedro de Heredia. Este fue el gran exterminador de una barbarie comparada solo con lo que hizo Hitler con los judíos allá en Alemania. Este señor pasó por estos territorios matando niños, mujeres embarazadas, ancianos, con unos secuaces, con unos bandidos, y exterminaron prácticamente la raza zenú. Entonces no se entiende por qué estos personajes aquí en Colombia, en la enseñanza de historia en la primaria se le tildan como héroes. Entonces, al implementar nosotros la cátedra desde los inicios de la escuela primaria, se debía de contar la historia tal cual como es, lo que la serie de vicisitudes que pasaron estos personajes nativos de aquí, como lo fueron los famosos indígenas y los que trajeron en contra de su voluntad, que fueron a la raza que yo pertenezco, que a los africanos. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar prácticamente con la ponencia de que la historia debía contarse tal cual como fue y sucedió en nuestro territorio. Tienes toda la razón, estamos de acuerdo. Yo creo que este tipo de reflexiones son las que hay que hacer, y ese tipo de investigaciones, que se construya una nueva historia y que se pueda llevar también a los procesos educativos, para que nosotros construyamos otras identidades donde nos reconozcamos de verdad. Y eso es educación inclusiva. Yo te felicito. Y que sigas adelante con esos procesos y sigas compartiendo con nosotros. Muchas gracias, eres muy amable, de verdad. Gracias, doctora Sandra. Siga usted.
Bueno, gracias, Samuel. Bueno, ahora entonces vamos con la doctora Olga Nájar Sánchez, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ella nos va a presentar la ponencia Educación Inclusiva en la Facultad de Ciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, articulada a la gestión de conocimiento. Naka y Takeuchi en su modelo sociales, podamos también hacerlo como conocimiento explícito, y lo plantea así Nonaka y Takeuchi en su modelo CESI, donde nos hace una interacción en forma de espiral en cultura informática adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación, hasta donde hace 2 semanas fui decana de esta facultad por cerca de 3 años y 3 meses, y que hoy tengo la posibilidad de hacer esta. Teniendo en cuenta que se dio esta situación, que no se escuchaba el video, entonces yo quiero tener la oportunidad de presentar a la profesora Olga Nájar, que ha sido parte de nuestro comité evaluador y académico organizador. Ella
Es profesora de planta adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación, de la cual fue decana hasta junio del 2016. Pertenece al programa de licenciatura en Informática y Tecnología, profesora de la maestría en Educación y maestría en Ambientes Educativos mediados por TIC. Es coordinadora de la Red Iberoamericana de Informática Educativa RIDI en Nuevo Colombia, directora del Grupo de Investigación Ambientes Virtuales Educativos, miembro del Comité Editorial de la revista Praxis y Saber indexada en categoría A2, es investigadora en el campo de las TIC, ambientes virtuales, software educativo, gestión del conocimiento, ingeniera de sistemas con énfasis en software, magíster en tecnologías de la información aplicadas a la educación, especialista en computación para la docencia y auditoría de sistemas y candidata a doctorada en ingeniería informática y del programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento. Vamos entonces de nuevo con su presentación. Ella está conectada para responder nuestras preguntas, así que los invito a escribir a través del chat. Buenos días, mi nombre es Olga Nájar Sánchez, docente de la Escuela de Licenciatura en Informática, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación, hasta donde hace 2 semanas fui decana de esta facultad por cerca de 3 años y 3 meses, y que hoy tengo la posibilidad de hacer esta ponencia de educación inclusiva articulada con la gestión del conocimiento en el marco del Seminario de Educación Inclusiva con Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha sido muy importante entrar en estos procesos de inclusión social, y has liderado desde la Unidad de Política Social y desde la Facultad de Ciencias de la Educación, en cabeza de la profesora Lorena Agudelo y otra profesora que nos ha permitido ser un apoyo para el desarrollo, digamos, de algunos planes curriculares en el área interdisciplinar, como son las selectivas, desde donde hemos podido atender los temas de la diversidad, temas relacionados con la adaptación de diferencia, entre otras, desde donde se ha dado a conocer de alguna manera a nuestros estudiantes en lo relacionado con temas de educación inclusiva y abriendo el reconocimiento a la diversidad en todas sus expresiones. De esta manera, pues la universidad ha logrado construir unas políticas de educación inclusiva donde miramos que nuestros estudiantes, que son alrededor de 28.000, puedan estar, digamos, en un buen clima educativo, poder que sentirlos de una manera grata en nuestra institución y poder convivir, aprender y compartir y debatir y liderar todos estos procesos de educación inclusiva en el marco de la inclusión social. De esta manera, pues en el área interdisciplinaria y de profundización, digamos que la Escuela de Psicopedagogía y Preescolar ha liderado estos procesos y nos ha permitido integrar herramientas de gestión del conocimiento que nos han ayudado a organizar de alguna manera todos estos datos, toda esta información que tenemos en estos centros, como es el Centro de Atención en Psicopedagogía y el Centro de Atención de Unidad Matemática, donde llegan allí algunos estudiantes con ciertas dificultades también en sus procesos de aprendizaje, pero que de una manera u otra ayudamos a que se sientan mejor y que todas esas dificultades que presentan les podamos ayudar a superar. En ese sentido es muy importante mencionar que la gestión del conocimiento como herramienta de apoyo en todos estos procesos ha permitido que desde nosotros, considerados como sujetos sociales, podamos tener una mejor articulación con todos los datos, la información y el conocimiento que poseemos, y haciendo de ese conocimiento tácito que el cual nos apropiamos como seres sociales, podamos también hacerlo como conocimiento explícito. Y lo plantea así Nonaka y Takeuchi en su modelo CESI, donde nos hace una interacción en forma de espiral
en lo que tiene que ver con la interiorización, con la sociabilidad, con la externalización y la combinación de todos estos conocimientos en lo que tiene que ver con el diálogo de saberes y atendiendo especialmente a nuestra población tan diversa que llega de diferentes regiones del país, especialmente los de Boyacá, en la región del norte, en la región del oriente, del sur y del centro, que se ha convertido en en una ciudad estudiantil también y que ha permitido que podamos recibir estudiantes de diversas regiones del país. Atendiendo a que Tunja también es una ciudad considerada estudiantil con una buena calidad de vida y con un futuro grande para todos nuestros estudiantes. Hay que mirar que la gestión del conocimiento como una herramienta articuladora también dentro de esas tecnologías de la información y la comunicación ha buscado que eliminar todos estos, digamos, prejuicios que tenemos, estos estereotipos de que somos diferentes, de que somos anormales y que podamos tener una educación inclusiva donde podamos todos estar en las mejores condiciones, en tener un buen clima, en poder atender desde cada uno de nuestros intereses y poder participar en esos ambientes cooperativos y colaborativos. Mirar que todas las políticas que nosotros tenemos articuladas dentro de la universidad, pues son políticas que se han construido de manera abierta con todas las bases, digamos, estamentarias que están dentro de la institución, con los estudiantes, con los administrativos, con los profesores, es decir, con toda la comunidad universitaria que hace parte de la institución. La gestión del conocimiento, digamos, considerada como articuladora también de esas herramientas tecnológicas, pero que nos permite ayudar a manejar la diversidad y la diferencia de la mejor manera para que todos nos podamos estar incluidos en un proceso educativo. Hace necesario que podamos aplicar estas estrategias y poder tener, digamos, la participación activa de toda nuestra comunidad universitaria en un proceso académico. Si bien el proceso académico, digamos, en la universidad marca también una diferencia en los que hacen investigación y en los que hacen extensión, sin tener en cuenta que son funciones de todos los docentes que tenemos que ver con la investigación y la extensión articulada a la academia, pues es un proceso muy importante que se debe dar, pero a veces eso se desconoce y pareciera que los investigadores son más importantes que los que no hacen investigación, sino que hacen extensión con una proyección social. Entendiendo que la investigación también atiende a la solución de una problemática social en la mayoría de nuestros casos. En ese sentido, pues, digamos que la gestión del conocimiento hay que tenerla en cuenta y hay que enmarcarla, digamos, en unas competencias también donde el docente debe hacer visibles conocimiento, donde debe entenderlo desde su entorno y desde su cultura donde se encuentra y a la vez poder interactuar y conectar con toda la comunidad académica todo este conocimiento. En la gestión del conocimiento, en la educación inclusiva, pues requiere de un liderazgo y de tener el conocimiento, el convencimiento de que vamos a poder transformar, que podemos distribuir y que podemos hacer participativo ese conocimiento basado en todos los resultados que nos permiten cuestionar, generar procesos de debate, de reflexión y de hacer intercambio también, digamos, de ese conocimiento. Entonces los maestros nos convertimos en unos catalizadores en estos procesos de aprendizaje donde deben haber digamos, fortalezas, como es el proceso de flexibilidad que debemos tener en cuenta, atender todos nuestros cambios culturales, porque si bien nuestras culturas son bien marcadas,
hoy las tecnologías de la información y la comunicación pues también nos han tenido que transformar nuestras culturas y ha tenido que mirar cuáles son las bondades de esas tecnologías entendidas de la mejor manera y tener en cuenta que también, digamos, esas tecnologías a veces nos aíslan como sujetos sociales. Hay que mirar también que nuestras instituciones educativas incluidas en los procesos educativos también muestran el reflejo de lo que somos, de la cultura que tenemos, y que si generamos un mundo más incluyente, comenzando por los grupos que se relacionan con las diferentes personas, mirar también que esa discapacidad que podemos tener entre comillas nos permite construir, que desde la diferencia es importante poder generar aportes y poder construir, porque todos pues somos seres humanos únicos e irrepetibles con muchas diferencias, pero que debemos trabajar, digamos, y propender porque haya una participación en equipo, que seamos cooperativos, que seamos colaborativos. Y en ese sentido, digamos, poder tolerar todas las diferencias que haya del uno con el otro, generar menos temores y poder, digamos, tener una acción social, digamos, comprometida, en donde digamos que atendemos a algo que denominamos la sociedad de la información y el conocimiento, donde las comunidades y las personas, digamos, tienen las oportunidades de generar, desarrollar, obtener y compartir toda la información y el conocimiento para su propio desarrollo. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos todo lo que es el modelo de gestión del conocimiento con la sociedad de la información, hay que centrarla en las personas, tiene que ser inclusiva, tiene que ser participativa, tiene que ser solidaria, tiene que ser integradora, tiene que ser cohesiva, tiene que ser promotora y sobre todo debe liderar retos importantes y obligar también de alguna manera a que podamos gobernar e innovar y crear valor, digamos, por todo este proceso de aprendizaje que nosotros tenemos y generar nuevo conocimiento y que podamos transformarlo. En ese sentido, pues, es importante, digamos, mirar que la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación han permitido que la función de los profesores seamos más bien gestores, educadores, el de velar y facilitar siempre y cuando sea necesario el apoyo de una educación inclusiva, como poder también aportar nuevas oportunidades para que todas las personas puedan alcanzar una mejor calidad de vida y hacer de esa educación inclusiva un proceso agradable y tener toda la tranquilidad para poder generar esas buenas prácticas. Entender que el hecho de estar incluido debe contemplarse también desde lo político, lo social, lo cultural y lo económico. Ese está relacionado y ligado con todas estas tecnologías, más en nuestro mundo globalizado, y sobre todo articulado con la sociedad de la información y el conocimiento, lo cual se hace posible a través de la gestión del conocimiento. Mirar que la gestión del conocimiento incentiva y motiva a nuestros profesores a desarrollar otras capacidades en el proceso de aprendizaje, a tener una responsabilidad social en un clima de confianza, con una seguridad y disminuir el riesgo que siempre va a estar latente, pero que en la mayoría de los procesos debemos tener cuidado con esto y entender cómo se ejecuta cada uno de estos procesos educativos.
Entender también que la diversidad debe generar espacios para el diálogo de saberes, donde se hace realmente la inclusión social, contando con la gestión del conocimiento como una herramienta que se vuelve potenciadora en todos nuestros procesos diarios y que cualquiera de nuestros espacios económicos, políticos y culturales, digamos, se arraiga en el quehacer de una vida cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Olguita. Te queremos pedir que nos des un saludo. Vamos a mirar si ha habido preguntas. Entonces, queremos saber, pues, escucharte de viva voz. Tú tienes micrófono, todos los que han accedido lo tienen. Entonces, para saber cómo te ha parecido el proceso y qué nos quieres dejar como reflexión. Buenos días nuevamente, no sé si te escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Buenos días. Gracias, pues un saludo a todos los conferencistas que han participado, pues muy interesantes las exposiciones que hemos escuchado. Como les mencionaba, para la universidad no ha sido fácil atender todos estos procesos desde la diferencia, dada la diversidad también de nuestra población. Pero ha sido un gran reto desde hace algunos años poder desde la Facultad de Educación articular todos estos procesos y sobre todo convertirlos en unos espacios abiertos para toda nuestra población sin necesidad de ser excluyentes con las diversas poblaciones que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, profesora Olga, por su compromiso con nosotros. Le agradecemos de verdad porque nos motivó y nos apoyó en todo el proceso que estamos desarrollando. Aquí hay una reflexión de Baudelino y tiene una pregunta. Entonces dice, esta ponencia está relacionada con la propuesta de cerrar la brecha de inequidad. Si bien hoy en día se habla de un camino a la prosperidad y se prevé dentro y fuera de las aulas, ¿cómo se debe trabajar para no afectar su formación si por su presencia lo hace muy notorio dentro de las facultades? Sí, dentro del área interdisciplinar que manejamos dentro de la Facultad de Educación, tenemos en cuenta unas selectivas que se dan desde la licenciatura en psicopedagogía, preescolar y matemáticas, por unos centros de apoyo en cada una de estas unidades, en la cual nos permite atender, digamos, a algunos estudiantes que tienen dificultades en su proceso de aprendizaje y darles todo el apoyo, generándoles la confianza y haciéndolos sentir importantes, porque a veces es lo que desconocemos. Pareciera que no estamos todos en una institución educativa, sino que tenemos diferencias y aislamos, y eso no debe ser así. Entonces, la creación de los centros de apoyo son 3 centros de apoyo, un centro de atención en psicopedagogía, el centro de atención a la unidad de matemática y un tercero que es desde la escuela de preescolar que se llama tiene la creación de 7 mundos para pensar las infancias. Estos 3 centros han permitido articularnos a toda la universidad y apoyar a nuestros estudiantes en las diferentes dificultades que se les presentan, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel también personal. Muchísimas gracias, profesora Olga. Revisamos si hay otra pregunta, por favor. Gracias. Muchísimas gracias también a Baudelino por esa pregunta. Ahora, entonces, vamos a pasar a la siguiente ponencia, titulada Emergencia de espacios inclusivos digitales ausentes de pedagogía formal. Es realizada por José Ignacio Rubiano. José Ignacio hace parte del semillero de investigación Umbral. Yo se los quiero presentar porque se encuentra aquí en la sede nacional. Ven, por favor, Ignacio, para que nos dé un saludo antes de empezar la proyección de su video, de manera tal que
Al terminar, ustedes puedan interactuar sincrónicamente entre preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesora Sandra. Muy buenos días a todos y todas. Realmente entusiasmado y valorando profundamente estos espacios que se abren, porque es la forma en que vamos jalonando culturalmente a través de la educación esas inquietudes y esa formación del bagaje cultural, la recapitulación de todo lo que hemos formado con nuestro trabajo. Continuamos entonces con nuestras ponencias. Muchísimas gracias. Saludo cordial, mi nombre es José Ignacio Rubiano, estudiante semilla del Grupo de Investigación Umbral, curso licenciatura en inglés como lengua extranjera en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El título de la ponencia es Emergencia de espacios inclusivos digitales ausentes de pedagogía formal. Como parte del proyecto de investigación Estrategias de Inclusión Digital, mediante observaciones participantes y no participantes no estructuradas, se tomó el fenómeno de los aportes espontáneos multitudinarios efectuados a portales de videos de alcance mundial conectados a la red, determinándose su impacto pedagógico vinculado a la inclusión digital. La brecha creada inicialmente por el alto costo de los dispositivos digitales entre la élite que estaba en condición de adquirirlos y la mayoría compuesta por quienes no podían hacerlo, implicaba automáticamente un alto grado de exclusión en cuanto al acceso al conocimiento globalmente difundido por medios tecnológicos conectados a la red. No obstante, las dimensiones abrumadoras de la oferta comercial, incluyendo el sistema de pagos pactado a largos periodos de tiempo, junto con la contratación de planes que permiten el acceso al sistema con conexión a Internet, han reducido significativamente la separación mencionada y por ende ampliado no solo el acceso a los contenidos disponibles, sino también a la posibilidad de ofrecer nuevos contenidos desde cualquiera de los puntos de conexión y por cualquiera de los usuarios. A partir del anterior planteamiento, observamos que los aportes han desbordado los parámetros conocidos, tanto de capacitación pedagógica como de aprendizaje y producción de conocimientos, planteándose un panorama educativo informal cambiante, ampliamente flexible, y que merece el estudio asiduo y detallado para conocer las características de su desarrollo y los principios científicos que lo fundamentan, y así obtener bases que permitan eventualmente proyectar sistemas pedagógicos paralelos que faciliten un aporte organizado a la complejidad que se evidencia en el proceso aquí descrito. Ambiente digital cotidiano. Existen múltiples recursos semióticos que aportan a la construcción de los conocimientos en el aula. Arancibia 2013. Y ampliando el área de aplicación, por supuesto que existen múltiples recursos semióticos que aportan a la construcción de los conocimientos en la vida cotidiana, y la tecnología de las comunicaciones continuamente aporta nuevos artefactos que nos ponen en contacto con los más innovadores de estos recursos, principalmente en ambientes citadinos. Portando el estandarte en estos momentos los smartphones o teléfonos inteligentes, de gran utilidad en el desempeño de las actividades diarias en todos los ambientes y circunstancias, que cual varitas mágicas abren el acceso a múltiples ambientes del conocimiento y las comunicaciones. Las crisis han sido características de todas las épocas, tendiendo a resultar de las interacciones más o menos violentas entre los paradigmas que obsolecen y aquellos que les suceden, superándolos en la medida en que evolucionan los miembros de la sociedad que los engendra, y la educación y los paradigmas involucrados en el proceso educativo no son ajenos a estas confrontaciones. Hoy en día es evidente la transferencia de poder a los jóvenes, dada su facilidad para el conocimiento y el manejo de las tecnologías derivadas de los sistemas de digitalización y comunicaciones, en gran parte como consecuencia de la mayor capacidad adquisitiva de sus padres y de la expansión de la clase media alrededor del mundo. El fortalecimiento que amplifica el poder de quienes antes eran sometidos por defecto a las disposiciones de sus mayores, les confiere la tácita capacidad de negociación o aún más la capacidad de vetar los planteamientos preparados para ellos, generalmente sin su consentimiento.
Contrariamente a la dinámica de confrontación que históricamente se ha sucedido en la civilización humana, el desarrollo tecnológico ha impactado de manera tan radical el acontecer cotidiano a lo largo y ancho del planeta y con parámetros de tiempo y volumen tan desproporcionados con respecto a lo vivido hasta ahora, que resulta imposible dimensionar sus consecuencias inmediatas y menos aún todavía prever los efectos a mediano y largo plazo. Esta singularidad permite que los nuevos paradigmas derivados de la explosión tecnológica surjan al margen de las antiguas confrontaciones y pasen a ocupar lugares de primera importancia en el campo del devenir humano, y obviamente empoderando por la misma vía a quienes mejor se desempeñan en esta área, es decir, a los jóvenes. Es evidente que los medios tecnológicos equilibran la balanza en favor de los estudiantes, puesto que les confieren el poder de expresar aspectos vivenciales que atañen tanto a sus intereses personales como al desarrollo de significados propios, y al encuentro de los generados por sus contemporáneos de muchos otros países, debilitando así el efecto claustrofóbico generado por los ambientes educativos arcaicos que hasta hace pocos años pesaban demasiado en su esfera anímica. El nuevo conocimiento ofrecido, generalmente de rápida obsolescencia, es consumido ávidamente por un numeroso público, conectado en línea, que provee así a sus cerebros y a su emocionalidad una multitud de imágenes y de conceptos e ideas que deslumbran durante microsegundos, en sucesión ininterrumpida. Sin duda alguna, todas estas manifestaciones se constituyen automáticamente en expresiones culturales auténticas, bien sea que se ajusten o no a determinados patrones ontológicos, axiológicos o de otra naturaleza, o que por el contrario ni siquiera sean tenidas en consideración, bien sea por simple desconocimiento de tales patrones, o por franca desaprobación y rebeldía en contra de los mismos y las eventuales implicaciones culturales que representen. La rápida sucesión sin precedentes de eventos culturales autogestionados espontáneamente transmite radicalmente el bagaje cultural al grado de deslegitimar paradigmas tenidos como válidos dentro del marco conceptual sostenido por entornos sociales completamente diferentes, caracterizados por ritmos de evolución tan lentos como para retener cierta identidad durante periodos de tiempo razonablemente aceptables bajo circunstancias previas al despliegue digital de años recientes. Paradigmas tales como el de la educación bancaria, acuñados por Freire y citados por Acevedo, 2012, pasan al limbo en el que se sobran, empequeñecidos ante el cúmulo de los nuevos conocimientos que fluyen sin cesar. Quehacer pedagógico. Para Dewey, los temas enseñados son la información y las habilidades desarrolladas anteriormente, y el objetivo de los centros de enseñanza es la transmisión de esa información a los jóvenes. La educación tradicional, definida como la transmisión del conocimiento, o sea, el qué transmitido, conferido desde la prehistoria a los jóvenes, como lo necesario para desenvolverse adecuadamente dentro del entorno social específico que los acoge, ha quedado confinada a un nicho muy pequeño dentro del espectro del conocimiento con los que cada día interactúa una persona típica de la cultura occidental. La expresión de Bauman con respecto a la licuefacción acelerada de los marcos institucionales puede verse desde otro ángulo como la reducción a una escala que se encoge velozmente de las instituciones dentro del ámbito en expansión del intelecto y la emoción de las personas, quienes ahora se ven presionadas a alojar cantidades de información considerablemente mayores, orientadas por la atención que es atraída compulsivamente por la ingente novedad de los aparatos y contenidos digitales. Desde sus comienzos, la educación estuvo fuertemente influenciada por las instituciones desde las cuales se impartía. Así, Georges Lapasade concluyó con razón que la educación tendería a ser el resultado de las influencias ejercidas por el complejo institucional en el que se insertase al niño, y de hecho, con los albores de la industrialización, se confiaba casi exclusivamente en el aparato educativo la responsabilidad de forjar el desarrollo de los países mediante la formación de sus estudiantes, mientras el rol de los padres prácticamente analfabetos se limitaba a secundar las directrices emitidas desde las instituciones no carentes de una fuerte influencia religiosa.
Con la progresiva y creciente ilustración de generaciones sucesivas, la intervención de los padres y adultos mayores se tornó más activa, asumiendo de esta manera corresponsabilidad en el desarrollo del proceso educativo. No obstante, con la disparada y especializada irrupción de la tecnología, tanto las instituciones como los padres, meros inmigrantes tecnológicos en el mejor de los casos, perdieron rápidamente protagonismo frente a la creciente autoliberación de los nativos digitales, a quienes con frecuencia se acude espontáneamente en busca de asesoría tecnológica, la cual dispensan a gotas, con displicencia y condescendientemente. Mizuko Ito, antropóloga cultural japonesa, propone que los jóvenes se atrincheran en contra del orden establecido por los mayores y que la brecha creada es aprovechada por la industria de videojuegos, tomando partido por los primeros, socavando de esta manera el poder y autoridad de los segundos. Todos los contenidos observados, aunque no fueran más que subliminalmente y con frecuencia compuestos por imágenes y configuraciones que chocan contra lo socialmente establecido como correcto y aún como ético, necesariamente pasan a engrosar el sustrato intelectual y emocional del ser humano, y aunque se cuestione su utilidad inmediata y la aplicabilidad en la elaboración de soluciones que satisfagan las necesidades conocidas, terminan siendo parte de las posibles soluciones que se generen en el futuro, o más aún, que participen en la configuración de deseos por satisfacer o metas por lograr. Así las cosas, ese barrido no intencionado que se hace por la red también se constituye en accionar en pro de la obtención de conocimientos generados globalmente con anterioridad y que posteriormente pasan a conformar el ser humano del mañana, o mejor, del segundo siguiente, y a generar dificultades o soluciones en su evolución cultural. En otras palabras, el fenómeno aquí descrito en estos momentos se ha consolidado y gana amplia posición en la oferta a modo de material educativo espontáneo informal, al grado de rivalizar en gran medida con la oferta educativa tradicional, aunque ésta fuera la más científicamente elaborada y vincularse en su pedagogía la más avanzada tecnología, tal como lo procura el modelo pedagógico TPACK, traducido del inglés como Conocimiento Tecnológico y Pedagógico de Contenido, que vincula el proceso educativo y la tecnología en igualdad de condiciones que el contenido del currículo escolar y la pedagogía, impulsado tal sistema en el 2006 por Mishra y Kohler. Muy adentro, en las entrañas mismas de la sociedad de la información y el conocimiento, la generación y distribución de datos aumenta desmesuradamente a cada instante, creando una presión insostenible en sus miembros, quienes sienten la compulsión a dedicarle porciones cada vez mayores de su tiempo libre. Como era de esperarse, tal abundancia de recursos espontáneos necesariamente estalla en millones de microproducciones de todo género, y si su idoneidad o validez se juzgase por la capacidad de generar ganancias mensurables en dinero, fiel parámetro de esta propuesta de evaluación es YouTube, el portal de videos más importante del mundo en sus primeros tiempos, en el cual cualquier persona puede exponer sus realizaciones, algunas con tanta acogida como para obtener hasta 43 millones de seguidores e ingresos considerables en razón de la aceptación de sus producciones. La edad de los creadores no es limitada. En el mismo portal se destacan una modelo de 94 años en un extremo, contrastando con uno de los más jóvenes, de 5 años de edad. Las personas que generalmente participan con sus videos son jóvenes, quienes ganan más dinero que cualquier profesional promedio, llegando el más destacado a obtener alrededor de $400,000, equivalentes a 1.200 millones de pesos al mes, y no puede decirse que se capacitaron especialmente para el desarrollo de sus profesiones, o que sus realizaciones se deben a la bondad de tal o cual planteamiento pedagógico. Para describirlo simplemente se ha acuñado la palabra YouTubers, profesión desarrollada por ellos mismos. Datos adicionales del portal dicen que el 80% de sus visitas provienen de países diferentes a Estados Unidos. Ha establecido la versión local en más de 88 países y se puede navegar utilizando más de 76 idiomas diferentes, o sea, cubriendo el 95% de la población que dispone Internet. Más de la mitad de las entradas son a través de dispositivos móviles,
o sea más de 2.000 millones, de las 4.000 millones de entradas que registra. Cada segundo se aportan videos con una duración total de 1 hora. Obviamente, los ingresos por publicidad alcanzaron los 4.280 millones de dólares para el año 2015. Anteriormente se mencionó que en sus primeros años fue el portal más importante del mundo. No obstante, para 2015, Facebook registró 8.000 millones de visitas por día y Snapchat 6.000 millones de visitas. Pedagogía por desarrollar. La multimodalidad de los recursos semióticos como enfoque observa la interacción y la comunicación general, al decir de Kress, 2010. Al apreciar los hechos enunciados, se evidencia un potencial abrumador de los medios digitales como recursos tecnológicos para la generación de significados y obviamente para la interacción de los mismos a una escala sin precedentes, dentro de la cual miles de millones de participantes cuentan con la opción de expresarse a través de sus creaciones su propia concepción del mundo, la cual a su vez será resultado de la asimilación y elaboración de la esencia de la cultura en la cual se han desarrollado, tendiendo como resultado al intercambio y absorción del inmenso bagaje cultural creados desde una muy amplia base mundial. Las dimensiones a las cuales nos empuja la ampliación de los recursos semióticos, a pesar del vértigo que eventualmente puedan causar, son las correctas, puesto que amplían necesariamente a la escala planetaria dentro de la cual siempre hemos vivido, aunque ignorado. La tendencia para lograr la comprensión de este nuevo escenario y sus implicaciones en el proceso educativo seguramente será la de aplicar los paradigmas conocidos o mezclas y permutaciones de los mismos, a pesar de lo inadecuado que puedan resultar, a pesar de la presión para generar una pedagogía particularmente propicia a la orientación de las nuevas generaciones, que las introduzca y guíe a través de la inmensidad de los espacios virtuales, abigarrados de significado por navegar. Ya la nueva racionalidad, Vilar 1997, la coeducación, la ecopedagogía, han precedido la trayectoria en el sentido de la educación holística, para la cual la educación ha de lograr el entendimiento de la conexión intrínseca subyacente en todas las cosas. En este sentido, las certidumbres se van desdibujando, acercándonos al concepto de Morin 1994, de acuerdo con la cual habría que educar para afrontar la incertidumbre y la complejidad. Citamos de Guillaume Apollinaire: «Acercaos al abismo», les dijo. «Tenemos miedo», respondieron. «Acercaos al abismo», les dijo. Se acercaron. Él los empujó y salieron volando. Conclusiones. Si bien subsisten muchas causas de exclusión educativa, también es cierto que el desarrollo tecnológico impulsado por el emprendimiento comercial, que cataliza su pronta distribución y facilita el acceso a sus productos, ha tendido puentes amplios que facilitan el tránsito en ambos sentidos, tanto para la adquisición de los contenidos ofrecidos en la red, como para el aporte de contenidos propios, sin limitaciones de volumen, contenido o forma, salvo las impuestas por las mismas restricciones técnicas. Siendo así, se registra la apertura de un amplísimo campo de aplicación de nuevos desarrollos pedagógicos para orientar, utilizando sus mismos principios y parámetros, a la heterogénea y dispersa multitud de participantes de la producción de contenidos aportados cada instante a la red. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Entonces vamos a pasar para ver si tienes preguntas en el chat. Vamos a revisar. Que miremos el chat, por favor. Sí hay. Baudelino. Bueno, dice que muchas gracias, Baudelino. Entonces pasa, por favor, y nos das una reflexión de cierre, por favor. Bien, como comentaba anteriormente, vale la pena seguir cultivando y aportando en estos espacios tan importantes para todos nosotros. Recordando la intervención de Samuel May anteriormente, escuchar, recapitular
y atesorar esas versiones, que más que versiones tenderían a ser la auténtica realidad de nuestras historias, de las historias de cada uno de los docenas y docenas de grupos étnicos que conforman nuestra pluriculturalidad, enriquecería enormemente todo nuestro bagaje y toda la apreciación de nuestra cultura, frecuentemente tan permeada de versiones extrañas, versiones de normalmente de extranjeros que con muy buena voluntad nos han enseñado el camino para la recopilación, pero que gracias a ellos, diría en cierta forma, nos han dado fuerza para reconocer que tenemos una historia muy amplia, muy rica y que de alguna manera, sin duda, se convierte en el tesoro cultural para las generaciones que nos sucederán. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, que han estado muy activos y muy comprometidos con todo el proceso del seminario. Les pido entonces que mañana, muy temprano de nuevo a las 9 nos conectemos. Vamos a tener los saludos de las personas que nos han apoyado, de las instituciones, de los representantes de las instituciones que nos han apoyado. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, profesoras, estudiantes, investigadores, todo este equipo de personas maravillosas que desde cada uno de los lugares que nos estamos encontrando en este escenario, estamos construyendo, como siempre digo, este campo de estudio de la educación inclusiva que debe hacerse realidad y se hace gracias a las propuestas que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias.